Hola, hola y bienvenidos. Si eres nuevo, espero conquistarle o conquistarla con este paso a paso de esta falda. Y si quiere la jacket, ya lo tenemos en el canal. Buscar la jaquecita trenzada, muy bonita. Ya se las presento un poco más de cerca. Bueno, le invito a compartirlo, a comentar para mejorar cada día más el canal y si así lo ve suficiente a suscribir. Comenzamos. Vean qué belleza de puntada, preciosísima. Esta sería la pretina. Vean qué bonito como nos ha quedado. Nada complicado. Conchitas, punto alto, cadenita. Vean cómo lo llevamos en desarrollo, desarrollo, según nuestra cadera o según el tipo de falda que nos gustaría usar, ¿verdad? Como tipo A, más voladita, más ajustada. Dejamos menos o más y más y más puntos. Al final les agrego mi puntada favorita, muy fácil. Se las pongo porque es muy fácil para todas. ¿Ven? Muy bonito ahí en el ruedito. 400 gramos hilo común, ¿verdad? Si usamos hilo ya conocido como Sinfonía, Fiesta, ese de Lily. Este pesaría mucho menos si lo conocen y lo pueden utilizar, vale la pena. Tiene una cierta sedosidad muy bonita. Es de algodón y o con lo que yo utilizo hilo pabilo, 100% algodón, pero es pesadito. ¿Ven? Entonces, así estamos, 3 botones, ganchito 3.5 y se les voy a hacer también con la misma puntada, es más, lo inicié primero, un short con la misma puntada, pero va en otro video por separado. Así que ven, aquí les tengo ya separado las mangas. Vamos a ver qué bonito para las que me están pidiendo short ahí caladito o como para ir a la playa. Igualmente la misma puntada, precioso. Lo unimos aquí y seguimos la puntada. Esto sería un paso a paso por separado para no hacer el video tan largo. Por ahora vamos a hacer la faldita. Para el short he utilizado 1.5, para la falda 3.5 milímetros. Así que mis amores, con esto comenzamos. Ahí se las pongo a modelar un momentito para que aprecien mucho más. Y la jaquecita, aquí se las voy a mostrar de cerquita. Ya se las había publicado. El video es un poquito largo, pero vale la pena. Vean qué trenzado más precioso tiene esta jaquecita con la que yo modelo la falda. Con un cosido, el zipper cosido de forma así como en medio, ¿verdad? Como sándwich, diría yo. Muy, muy bonito. Un trabajo bastante limpio, muy bonito. Un canesú redondo. Lo llevamos en desarrollo. Un cuellito en punto elástico. Manguitas puño punto elástico y un básico en las mangas, en la espalda. Solamente en el frente le agregamos ese trenzado precioso para esta temporada. Mis amores, les invito a suscribir si ustedes ven que así vale la pena y comentar, compartirlo, que les agradecería muchísimo para que este canal continúe creciendo. ¿Ven? Bueno, ganchito 3.5 para hacer la falda y comenzamos. Bueno, vamos a comenzar este proyecto que lo hice en Texas y no lo terminé, ni siquiera lo firmé. Solo me pidieron en Instagram esta puntada para hacer un short. Yo dije, está bien, compré los hilos por ahí y lo comencé a hacer sin filmar, sin nada. Pero es muy, muy fácil, muy fácil. No me dieron el patrón, solo me dieron una foto del short y yo dije, yo creo que es muy fácil y voy a comenzar y comencé y me fue dando muy bien el vuelito y todo. Excelente para ir desarrollando de cintura a cadera. Estoy haciéndolo cintura alta. Entonces, porque está muy de moda, ¿verdad? La cintura alta y todo eso. Yo lo voy a hacer en este hilo. Voy a dejar este de fondo para más gruesito. Eso sí, les va a quedar más abierto y todo eso. Es un short como para playa o para usar algo por debajo y se ve precioso. No pesa mucho y todo eso. Pueden usar sinfonía, pueden usar fiesta, pueden usar el que tengan. Yo voy a utilizar este blanquito más grande y vamos a hacer, si lo van a hacer de un hilito fino para que no les pese mucho, si lo van a hacer bien largo, como pantalón o así, lo pueden utilizar. eh, este es el que le estoy haciendo y rinde bastante, 1.5.
53 ojitos. 53, se los pongo en pantalla. 53 ojitos igual a 80 centímetros. Ese. Yo lo voy a hacer en hilo más grueso para ver cuánto sale la misma cintura con un hilo más común, 3.5. Para un ganchito igual 3.5. Vamos a ver si se deja ver por ahí. 3.5 milímetros. Así que vamos a hacer ojitos y medir la cintura. Por eso se los voy a hacer en otro grosor para saber cuánto es los 80 centímetros. 1, 2, 3 y 4 por ser la primera vez. Vamos al primero. Vamos al primero y aquí sacamos y hacemos un punto alto. ¿Ve? 1, 2, 3. Pasamos el hilo y vamos a estos dos eslaboncitos que quedan aquí, esos dos hilitos, y vamos y hacemos aquí un punto alto. Si lo quieren con más curvita, hacemos 4 cadenas. 1, 2, 3. Está precioso, este blanco está precioso para playa. 1, 2, 3. Costa Rica se va a la playa hasta en diciembre, porque es casi comenzando el verano y en algunos lugares casi es caliente también. Bueno, entonces 1, 2, 3, 4, 5 hasta rodear nuestra cintura. Lo he dejado en 53 por el tipo de puntada que es impar. ¿Ve? Ok, entonces vamos a hacer así hasta rodear nuestra cintura. Vamos a ver cuánto es lo mismo en este grosor, 80 centímetros. Bueno, aquí tengo cerca, o sea, el hilo me da ahí mismo que la faldita, pero 39 ojitos, 39 en este caso, 80 centímetros, ¿ven? Y él estira bastante, entonces no quiero dejarlo como muy grande porque pues, después se puede bajar. Ok, llegamos, voy a dejarlo siempre de fondo, llegamos a este último que sería el 39 para que nos quede impar. Ahora abrimos un poquito el ojito y entramos y hacemos aquí un punto bajo. Pasamos el hilo, vamos al siguiente y hacemos aquí 3 puntos altos. 1, 2, 3. 1, 2 cadenas, volvemos a entrar y volvemos a repetir 3 puntos. Un ojito de fuera, este. Vamos a este y hacemos 6 puntos separados por 2 cadenas. Y ahora en el próximo ojito acostamos. Vean qué fácil. En el próximo vamos a acostar este abaniquito. Disculpen. Cargamos y vamos al siguiente. Solamente un punto bajo aquí. Cargamos y vamos al siguiente. Y volvemos a repetir lo mismo. 6 puntos separados por 2 cadenas. 3 y 3. 1, 2. Disculpen los sonidos, pero tengo a mi hija aquí y está jugando. Bueno, aquí volvemos a repetir de acostar el punto, cargamos de nuevo y volvemos a rellenar el siguiente. Y esto lo vamos a repetir por toda la hilera, la primera hilera. Dos cadenitas y volvemos a repetir. Bueno, entonces así vamos a ir hasta el final. Bueno, ya terminé la primera hilera.
todas así. ¿Ven? De una por medio. Y aquí la última la terminamos en el último ojito, un punto bajo, y voy a esta partecita como para dejarlo un poquito fijo esta primera vez, nada más, aunque vamos a hacer un borde después en punto bajo bonito. Ahí. Ahora, 1, 2, vamos a hacer 3 cadenas y ahora 1, 2 cadenas, o sea, un total de 5 cadenas. Y venimos aquí. Aquí hacemos un punto bajo, 1, 2 cadenas, volvemos, un punto bajo, 1, 2 cadenas y venimos aquí en donde está el punto bajo y hacemos un punto alto, 1, 2, de nuevo, 1, 2, 1, 2, en el medio de ellas dos un punto alto. Ven qué bonito, este punto va a quedar de la parte de las conchitas del lado derecho. Todas van a quedar derecho. Ya cuando vamos aumentando un poco más, pues se cambia un poquito, pero ya casi que comenzamos a tenerlo cerrado también, entonces continúa encerrado. ¿Ven? Aquí nada más le hago la abertura para que pueda entrar por la cadera y después ya lo continúo, pero de forma cerrada. Bueno, así vamos a ir hasta el final entonces, haciendo este aquí, que es una basecita para la próxima conchita, con un punto, y que ya el próximo serían 2 puntos. Bueno, aquí final de las 2, 1, 2 cadenitas y aquí punto fijo en el bordecito, 1. Ahora 1, 2, 3 cadenitas, damos la vuelta al tejido y en estas basecitas que hemos hecho vamos a hacer esta misma. Este es el inicio de la número 3. Volvemos a rellenar como la 1. 1, 2. Ven qué fácil que es, qué bonito. Este lo tuve que volver a repetir. Esto 3 clics porque eliminé los videos por accidente. Pero vean qué bonito. Aquí, punto bajo, cargamos el ganchito y volvemos aquí. Ir a repetir de nuevo los 6 puntos. 1, 2. De nuevo aquí. Y así vamos hasta el final de la tercera y ya comenzamos la número 4, que sería de nuevo las bases. ¿Ok? Bueno, entonces así vamos toda la número 3. Continuamos. Bueno, estoy en final de la 3. 1, 2 y 3. 1, 2. En el tercero ponemos un punto alto. Ahora 1, 2, 3 cadenitas, volteamos el tejido y comenzamos a hacer el primer aumento. En este mismo punto vamos a hacer un punto, 1, 2 cadenitas y aquí volvemos a poner basecita, una base que va a ser la próxima vez lo mismo de rellenar. Y aquí hacemos no un punto como antes, porque ya tenemos que comenzar los aumentos. Y vieran qué bonitos que quedan como para hacer también un canesú redondo. 1, 2 veces por pensar en el canesú redondo ya se me estaba olvidando las 2 cadenitas aquí. Ponemos lo mismo, 1, 2. Esta sería la número 4. ¿Ven? Llevamos así. Entonces, 2 puntos al inicio, la basecita, 2 puntos de aumento y ya comenzamos a crecer el tejido. Comenzamos a aumentar y aumentar y aumentar. Ya que el shortcito está terminado, como les dije,
Este es un clic que tuve que volver a repetir porque lo había eliminado. 3 clics eliminé. O sea que siente uno un bajonazo porque están bien atrás. Bueno, aquí lo tengo. Esto no es una cosa complicada, es súper fácil. Saludos y muchas gracias a la que me pidió este patroncito que está muy bonito. Vamos a sacar una blusita tipo halter que me pidió una seguidora hermosa que tengo por ahí. Ya sabe quién es, ¿verdad? Entonces todas son hermosas, pero ella siempre me está pidiendo cositas, me da ideas y todo eso. Bueno, entonces así vamos a continuar la número 4, que ya vamos con los clics originales. Bueno, aquí llegamos al final de la 4, dos cadenitas y vamos hasta el final. Vea que pasamos todas estas conchitas hasta llegar a este nivel y hacemos aquí 2 puntos igual que el inicio de la 4. Una cadenita, volteamos el tejido y hacemos aquí un punto bajo. La cadenita y el punto serían aquí 2, ¿verdad? No hacemos cadenas y volvemos a repetir. Esta partecita siempre va a ser la misma. 3 puntos, disculpen, dos cadenitas. El ángulo de mi cámara y en mis manos es diferente aquí que a tejer, entonces a veces no sale bien. Bueno, entonces aquí en donde tengo los 2 puntos bajos, tenemos que ir cediendo los aumentos, no podemos hacer solamente uno. Tenemos aquí 2 puntos bajos, no hacemos cadenita, de una vez vamos y volvemos a repetir. La número 5 de conchitas de nuevo. ¿Ven? Así es esto de los aumentos. La próxima, de nuevo 2 puntos, que sería la 6, la 7 y la 8 ya serían 3 puntos aquí. Y así vamos. Bueno, voy a continuar esta entonces. Ya nos vemos. Bueno, aquí llegamos al último. Como siempre, lo mismo va a ser así. Tenemos 2 puntos bajos encima. Cuando tenemos 3, cuando tengamos 4 y así. Ok, aquí levantamos de nuevo 1, 2, 3 cadenitas y ahora otro punto. Esta vez 2 y 2. Ahora, como este es un hilo grueso, puede ser que más bien ya necesite 3. Que el aumento sea de 1 por medio. O sea, ya hicimos una, ¿verdad? Encima de esta, pues no tiene los aumentos. Y que ahora sean 3 puntos. ¿Para qué? Para que pueda dar bastante el vuelo. Yo lo he hecho así porque he hecho este en hilo muy delgadito, entonces hay más, ¿verdad? Para repetir. Ok, entonces aquí 1, 2 y 1, 2. Lo estoy haciendo igual que como hice este. ¿Ven? 1, 2 y aquí 2 puntos. Yo les voy a compartir la puntadita que lo he hecho en lápiz. Con lápiz lo hice ahí. Se los comparto en la comunidad del canal. 1, 2, 2 puntos. 1, 2 y así es esto lo que vamos a hacer. ¿Ven? Aquí tenemos dos. Ahora la próxima ya van a hacer 2 puntos bajos igual, pero en la siguiente 3 puntos aquí. ¿Sí? Bueno, entonces estamos en la 1, 2, 3, 4, 5, en la 6, la 7 punto bajo y la 8 ya hacemos aumento de nuevo y así. Bueno, aquí estamos finalizando la 6, 1, 2, 2 puntos, 2 puntos. Una cadenita, nos regresamos y volvemos a repetir
esta otra vez. Sin hacer cadenas, volvemos. Hacemos esta de 6. Acostamos de nuevo con 2 puntitos. Cargamos y volvemos a repetir. Esta es igual que la que ya hemos visto. En la siguiente, la diferencia va a ser que vamos a hacer 3 puntos. Bueno, voy hasta el final. Bueno, aquí llegamos al final, entonces igualmente 2 puntitos bajos de final y ya comenzamos el aumento. 1, 2, 3. En el mismo punto hacemos un punto. En el siguiente, otro punto. Igualmente, 2 cadenitas. 2 cadenitas, punto bajo, 2 cadenitas y aquí aumento. 1, 2, 3. 1, 2, igualmente, esto no se varía, ni la conchita de 6. 1, 2 y este del 2. 1, 2, solo se varían estas partes. ¿Ven? Bueno, entonces así vamos aumentando. De regreso 3 puntos bajos, 1, 2, 3 puntos bajos de regreso. Muy bien, aquí estamos en el final, 2 cadenitas, 2, 3 puntos al final, igual que el inicio, aquí 2 puntos en el mismo punto, 3, ahora hacemos una cadenita y 3, o sea, nos quedarían con las cadenitas y estos dos, pues 3 puntos encima de los 3 puntos. No hacemos cadena, cargamos y esta misma que no se varía hasta que termine el proyecto va a ser lo mismo esta conchita, ¿sí? Ahora no hacemos nada, vamos al primer punto, segundo y tercero. Hagamos y volvemos a repetir. Entonces final de la 8 y inicio de la 9 estamos así. Bueno, aquí llegamos en el final de la 9. 1, 2 y 3. ¿Okay? Bueno, aquí ya revisé y he visto que hay una variante, sí, que yo la hice posiblemente para que me rindiera más. Vemos que aquí nos regresamos. Bueno, hasta aquí llego con el protocolo que hemos llevado. Pero después de 4 puntos ya comencé a hacer todos en punto alto. Ya no voy haciendo punto bajo, no me regreso haciendo punto bajo. Seguro para que me rindiera más. Esto, como les dije, lo tejí en Texas y no firmé ni nada. Bueno, entonces aquí ya nos vamos a regresar, pero antes ya me lo medí y con el vuelo que ya tiene, ¿verdad? Con el vuelito que ya tiene, ya me entra la cadera por esta parte. Entonces ya lo voy a unir. Lo que quiero es eso, nada más para poner ahí como 3 botones y listo. Ahora vamos a unirlo entonces, quedando por el lado derecho, que las conchitas dicen cuál es el derecho, ¿verdad? El lado derecho es este. Entonces lo vamos a unir por aquí. Yo lo uní un poquito antes. Vamos a ver. Vamos a dejar estos así pendientes para cruzar de una vez un poquitín. Aquí yo siempre le voy a hacer un bordecito y los ojales y eso. ¿Ok? Entonces vamos a atravesar los puntitos que tenemos aquí
y los que tenemos en el fondo, punto bajo, el segundo, punto bajo y el punto de cadena con el otro punto bajo. Ya aquí estamos unidos y vamos a comenzar a tejer de forma redonda. Ustedes van y lo intentan a pasar por la cadera. Recuerden que esa es la medida. Ustedes necesitan bajar un poquito más, tal vez son de caderita más amplia, está bien. Entonces lo bajan un poquito más o antes. O si lo llevan muy fino, entonces un poquito después. Ustedes lo deciden. ¿Ok? Entonces ya aquí comenzamos otra vez con esto. Aquí solo voy a dejar un punto. Cuando regreso pongo los demás. Aquí serían 4 puntos después. Ya tenemos un aumento. Bueno, 1, 2, 3 cadenitas y 2 de separación. 1, 2 cadenitas. 1, 2 cadenitas. Y ya no llevo, ¿verdad? Bueno, en este caso aquí nos toca ya todavía el punto alto, pero ya no voy a llevar, vamos a meterlo en medio, el aumento. Ya no son 3, son 4. 1, 2, 3, 4, 2 puntos en el medio para que quede centradito. 1, 2 cadenitas. 1, 2 cadenitas y así. 1, 2. Vamos a dar la vueltita. Este hilo a veces se me pega por aquí. ¿Vieron qué facilito? Qué bonito para unirlo ahí y qué rapidito para tejerlo. Esto lo he hecho aquí en la mañanita. Bueno, ya comenzamos en vueltas, ¿verdad? Entonces termino la vuelta 1, los heces deslizados, este aquí, y de verdad me tocaba que hacer aquí 3 puntos. 3 puntos. Hice 4, porque recuerda que yo les había dicho 2 veces 2, 2 veces 3, 2 veces 4. Pero bueno, como estamos tejiendo un hilo muy grueso, entonces está bien por ser así, que ocupamos vuelo rápido. O lo dejan en 3. Aquí tenemos que hacer el aumento. Y ahora un 2 en el 3. Deslizado. 1, 2, 3 puntos, 3 cadenas. Y no hacemos más porque ya vamos a hacer la conchita que no lleva cadenas entre ella. Aquí. Con punto alto. Esta es la variante que estoy haciendo aquí. Para que el tejido rinda más. O sea, más rápido. Pero si lo quieren hacer en punto bajo y eso está bien. Probablemente lo diseñé así aquí. Para que todas las conchitas quedaran de frente. Ahora que los puntos se aumentan aquí, entonces todos van a quedar de frente. Ok, lazamos el hilo y aquí hacemos los mismos 4 puntos. En la siguiente sería 5. ¿Ven? Bueno, así, simplecito, sencillito. Cargamos y volvemos a rellenar aquí este. Entonces estamos quedando así en la segunda. Doy la vuelta y ya nos vemos aquí un momentito para hacer los 5 puntos, disculpe, los 4 puntos, subir y hacer los 5 puntos y así, ya de forma redondita, redonda. Bueno, aquí les llego al final, 1, 2, 3 y el que tenemos de cadena sería 4 y nos acercamos bien aquí a la conchita porque ellas no llevan cadena de ningún lado, ¿ok? Bueno, 1, 2, 3, 1, 2 y comenzamos este que ya lo sabemos, 1, 2, 1, 2 y ahora un aumento. Ya tenemos 2 de 4. Entonces nos toca hacer aquí un punto más para hacer 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2 y continuamos así. ¿Vieron qué facilito? 2 cadenitas y volvemos a hacer el aumento
de 5. 1, 2 y así vamos a continuar. Ahora el siguiente, o sea, ven que ya no estoy haciendo punto bajo, ya no, ni en la conchita, ni aquí, ni en ninguna parte. Ya vamos así, 2 de 4, 2 de 5, 2 de 6, 2 de 7, hasta llegar, en mi caso, 10 puntos. Bueno, ya he tejido la faldita bastante y le voy a hacer una puntada caladita en la parte de abajo. Vamos a medir cuánto largo tenemos allá. 39 centímetros. 39 centímetros. Pueden tejerlo más, pueden tejerlo menos, como ustedes deseen. Bueno, vamos a hacer una puntadita muy facilita. Aquí se puede ver bien, aunque el fondo sea blanco, se ve bien. Bueno, vamos a venir aquí ya terminando esta partecita, quedando en esta parte que no es la de dejando la base, y vamos a deslizarnos aquí al centro. Vamos a deslizarnos centro hasta aquí. ¿Okay? Aquí vamos a levantar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas y vamos a buscar el punto número 5, 1, 2, 3, 4, el punto número 5, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Punto número 5, 3, 5. O sea, en el centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cadenitas y otra vez aquí. Así les voy a dar la vuelta. Bueno, aquí llego del otro lado. Igualmente, 1, 2, 3, 4. En el 5, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenitas y ahora venimos hasta aquí. Hacemos punto deslizado, entramos aquí y hacemos los mismos 9 puntos, pero punto bajo. Vamos a hacer aquí una cadenita y entramos aquí y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Y ahora vamos del otro lado y repetimos lo mismo. Bueno, nos van quedando arquitos así. Aquí llegamos al final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Llegamos al número 9. Y aquí vamos al bordecito, bordecito en esta parte. Hacemos un punto deslizado. Casi se me sale una hebra ahí. Disculpen. Deslizado y ahora nos tenemos que deslizar 1, 2, 3, 4 y en el 5 hasta aquí. Nos deslizamos con cuidado porque tenemos que quedar en el centro. Aquí estamos en el 5. 1, 2, 3, 4 más 1, 2 de separación y vamos al mismo punto y aquí, doble alto, sacamos 3 veces, volvemos, 1, 2, 3, nos queda así. Cuando regresamos ponemos el que hace falta de este lado, ¿ok? Bueno, ahora 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, pasamos doble
Y otra vez, 1, 2, 3, 4. En el 5 hacemos lo mismo. Ya yo creo que han visto esta en un vestido que yo hice, un borde en un vestido de tela. 1, 2 cadenitas. Esto así. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5. Doble lazo. Y otra vez, 1, 2, 3, 4. En el 5 volvemos a hacer lo mismo. Entonces, de este modo vamos a dar la vuelta. Vean qué bonito. Hasta el final. Bueno, por aquí les quiero compartir la puntada, aunque esta es de forma abierta. Ya se las había hecho por ahí en algo. Así es la puntada y así es si la quieren continuar. ¿Ven? Desde este piquito levantamos 9 cadenas de nuevo y volvemos a repetir lo mismo una y otra vez. ¿Ven qué bonito? Bueno, entonces se ve de esta forma y aquí igualmente 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y venimos hasta aquí con doble carga para hacer un punto doble alto. Unimos 1, 2, 3 en la 4 porque recuerda que hicimos 6, 2 de separación. Entonces nos queda así. Ahora volvemos a entrar, volvemos a entrar, hacemos un punto bajo, 1, 2 cadenitas, lanzamos el hilo y entramos aquí y hacemos un punto nada más, así. Luego 1, 2 cadenitas, vamos aquí y hacemos una así. Disculpen, es que se me cayó. Así, ya se los vuelvo a repetir. Ahora 1, 2, 3 cadenas y venimos aquí. 1, 2, 3 cadenas y volvemos a repetir así. Sacamos la mitad, volvemos la mitad, cerramos 1, 2. Es muy bonita y muy ajustable, 2 veces nada más. Es muy bonita y muy ajustable a muchas puntadas. 1, 2, 3. Bajamos aquí. 1, 2, 3 y volvemos a repetir. Una, dos, tres y así. Este va pequeñito así. Bueno, damos la vuelta y ya venimos por la última, que va con piquitos y todo eso. Continuamos. Bueno, estamos en el final de la 4 de esta puntada, ¿verdad? Cadena, punto bajo, punto doble alto y los puntitos que van cerrados juntos. Esta. Ahora igualmente aquí. 1, 2, 3. Vamos en esta partecita. Igualmente deslizamos para ir al centro. 1, 2, 3, 4. Contando el punto bajo vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Vamos ahora, 7, disculpen. 1, 2, 3, 4. Y ahora estas 3 cadenas lo regresamos al punto número 4. Aquí. Y hacemos aquí un piquito. Una cadena. Volvemos. 1, 2, 3.
vamos en estas partecitas, si así lo aprendieron, si no, pues diferente. Y ahora, una, dos lazadas, en el centro va un punto doble alto. 1, 2, 3. Aquí, de nuevo el mismo piquito, una cadenita y repetimos 2 más del otro lado. Una cadenita, una, 2 para salir y vamos hasta aquí. Punto bajo, una, 2 y volvemos a repetir. 1, 2, 3. Una cadenita. 1, 2, 3. Una cadenita y en el centro va un punto doble alto. 3 cadenas igualmente. Una cadenita y volvemos a repetir 2 veces. Una, 2 para salir y volvemos a repetir 1, 2. Esto queda así. 2 de cada lado, uno central grande, 2 de cada lado, uno central. Así le doy la vuelta, ya regresamos. Estamos haciendo esta de rojo, así. Quieto en cada una. Ya después si quieren volver a hacer, hacen de nuevo los arquitos y lo continúan el largo que deseen. Aquí terminamos 2 cadenitas, 1, 2 cadenas y ya terminamos 1, 2 en el 3. Me estaba haciendo problemas el micrófono, entonces lo quité. Ok, aquí punto deslizado, damos la vuelta, punto de cierre y ya vamos a hacer 3 ojales pequeñitos ahí para la faldita en la parte de arriba, ¿ok? Vean qué bonito, y aquí le agregamos un poquitito, casi 10 centímetros de largo, pero caladito, que se le ve precioso, preciosísimo. Muy bien, estamos por el lado del frente, todo este tiempo estamos por el lado del frente. Vamos a voltear el tejido por el lado del revés, porque necesito bajar y volver a subir para venir haciendo el mismo punto que hicimos hacia abajo, pero como la pretina, la parte de arriba, ¿ok? En donde tenemos el hilo que volvemos a regresar, vea que todo es una sola pieza aquí. Vamos a poner el hilo, vamos a poner el hilo aquí, una cadenita, y aquí en donde hay 3 cadenas vamos a hacer 3 puntos, 1, 2, 3. Ya dejamos ese hilo de lado y aquí donde tenemos la peguita, un punto. Aquí pueden ser 2 puntos que tenemos un agarre aquí y aquí donde hay 3 cadenitas, 3 puntos. Tres. Llegamos aquí a la marquita y vamos a hacer un punto fijo aquí afuera, un punto fijo, una cadena, volteo el tejido y aquí vamos a hacer la cadena y este punto 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En el 4 hacemos un puntito, 2, 3,
4, 1, 2, 3, 1, 2, 3 en el 4, seguimos 4 veces, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y aquí en el puro borde voy a dejar un ojal en esta partecita. Vamos a dejarlo así cortito, no importa que quede así, pero es que esto es todo lo que tengo porque este es muy pequeño, pero quiero 3 botones. Aquí entramos, hacemos punto bajo y desde aquí cargamos sin hacer cadenas hasta esta conchita y la vamos a volver a repetir. Ve que estamos de nuevo de frente del tejido. Estamos enfrente del tejido. 1, 2, qué pena, espero que se escuche bien. Aquí tenemos el tercero. Ahora acostamos igual que como hicimos para abajo. Acostamos en el siguiente ojito, cargamos de nuevo y volvemos a repetir. Así le voy a rodear la cintura. Muy bien, ya le he dado la vuelta y vean qué belleza. La verdad que no lo tenía planeado. Sinceramente no lo tenía planeado, pero me gusta, ¿saben? Rodear para no cortar hilos y volver a regresar aquí. Entonces yo pienso a veces, cuando es abierto lo hago por debajo, abajo, y cuando es cerrado pues intento por arriba, pero qué bonito que se ve así. ¿Ven? Bueno, entonces llegamos aquí al final del ojito, no aquí tan cerca, sino aquí al final. Vamos a hacer aquí un puntito bajo y si quiere hacemos una cadenita, entramos el mismo punto como para hacer una esquina. Ahora bajamos todo en punto bajo. ¿Ven qué bien? Ya estamos en la moda coquette, ¿cómo llaman? Ya nos mandaron a vestir de falda de nuevo. ¿Sí? Ve, yo digo, nos mandan una orden de vestirme más femenino las mujeres, pero ¿y los caballeros? ¿Qué? ¿Qué dicen esos caballeros también? Que se pongan así como bien caballeros también. Y vamos a entrar aquí en donde ustedes encuentren el puntito ahí más adecuado, más apretadillo, como para hacer el punte de cierre, deslizado, y estamos terminados. Estamos terminados. Aquí nos queda una y aquí nos quedan dos por el sistema como lo he hecho para quedar tapaditos el hilo y todo eso, ¿verdad? Bueno, entonces lo cosemos por detrás. Ponemos los botones en donde nos toque, porque tenemos una cierta cantidad, o sea, unos puntos similares ahí del otro lado. Y si no los contamos para estar con más exactitud. Y aquí ponemos el otro botón, que nos quedaría como por así. Ah, qué bonito. Aquí el segundo y el tercero. Bueno, ¿cómo me les fue con esta faldita y esta puntada? Vean qué bonito. Como les dije al inicio, hacemos un desarrollo en esta parte aquí, en donde si queremos hacerlo más amplio o más reducido, o como tipo A, que comenzarían ya a llevarlo parejito un poquito más arriba. ¿Ven? Pero bueno, este vuelo a mí me gusta, es un tipo de vuelo no tan volado ni tan ajustado, ¿ven? Así que bueno, ahí se los pongo a modelar igualmente con el jaquecita, que ya está el paso a paso también. Ahí me piden, le puedo dejar en el comentario fijado el paso a paso del suéter si lo quieren ver. Saludos, mis amores, ahí se las dejo modelando. Muchísimas gracias una vez más, muchísimas gracias para las que están aquí en el chat en vivo, como cada jueves. Saludos y muchas bendiciones. Nos vemos el próximo jueves si así Dios lo permite.